Dios les bendiga, mis hermanos, en esta hora. Estamos con ustedes en su programa Mujeres de Fe. Gracias a nuestro Dios por un nuevo día más que Él nos concede. Pero este día miércoles dedicado para bendecir el nombre de nuestro Dios por medio de su bendita palabra. Les saludamos, mi hermano, con mucho gozo y con mucho cariño y agradeciéndole grandemente que usted esté unos momentos con nosotros. Mis hermanos, en este día les saludamos a usted, mi hermano que está en la República, y al que está, mis hermanos, muchas veces nos escuchan los hermanos que están en el extranjero, con mi hermana que está en Los Ángeles. Dios le bendiga a mi hermana grandemente y le pedimos pues que ore por este programa como cada uno de los que están escuchando y los que están viendo. Gracias a Dios, porque si no son por las oraciones, nada podemos hacer. Siempre debemos decirle al Señor: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. A ti solamente podemos entregarte nuestro ser. Nada podemos hacer, mis hermanos, si no viniere de nuestro bendito Señor. Y de esa manera nosotros vamos a empezar con un hermoso salmo, Salmo 119. Salmo 119. Y dice la bendita palabra del Señor del 97 al 104. Dice la palabra de nuestro Dios así: Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. He dejado todo mal camino, contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Gracias a nuestro Dios por su santa palabra. Bendito Dios, en esta hora, Padre amado, estamos delante de ti y venimos, Señor, suplicantes. Te venimos a bendecir, mi Señor, porque tú eres grande, grande en maravillas, Señor. Gracias por tu amor tan inmenso, Señor, que tú tienes para todos tus hijos. Gracias, Padre, porque podemos disfrutar tu presencia cada vez que nos acercamos a tu divina y santa presencia. Gracias te damos, Señor, por este gran privilegio que tú nos das de ocupar este lugar, Señor, este micrófono. Te pido, Señor, bendigas a mis hermanos que hacen posible, mis hermanos de esta plataforma de Yo Soy Iglesia Éfeso y sus obras. Bendícelos en gran manera, retribuye su tiempo de cada uno, Señor. Gracias te damos por la vida de mi hermana Berito, por la vida de mi hermana Eunice, por la vida de mi hermana Loida, por mi hermano Israel, por mi hermano Benito, mi hermano Eliseo Benito. Yo te pido, Señor, que tú seas con cada uno de ellos y todos, Señor, los que están como mi hermana Bebita, mi hermana Claudia y Beth. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos permites en tu misericordia, Señor, y por tu gracia, Señor, ocupar este medio. Gracias te damos y te pedimos que tu palabra, Señor, sea, Señor, el que aliente nuestra vida. El que sea, Señor, ese alimento que sacia nuestro espíritu y esa agua que sacia nuestra alma. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. Infinitamente tu misericordia es para con nosotros. Aleluya, Señor. Gracias te damos. Te pedimos por mi hermana Nati, que va a continuar con este programa, Señor, terminando esta hora. Te pedimos por mi hermana Tinita, tú sabes cómo se encuentra. Guárdala, bendícela, pon tu mano poderosa en su cuerpo, Señor. Y gracias te damos, Señor, porque tú nos permites unos momentos estar contigo, Señor, para poder transmitir tu palabra bendita. Gracias, mi Señor.
A tu nombre la gloria. Amén, Señor. Gracias, mis hermanos, gracias a Dios, porque nuestro Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Bendecimos su santo y glorioso nombre. Vamos, hermanos, a una reflexión. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor acerca de lo que es la Santa Biblia para nosotros en el momento en que nosotros andamos lejos del Señor. ¿Quién fue el que nos habló, nos iluminó? ¿Quién fue quien nos convenció de pecado? El Espíritu Santo, ¿verdad? Pero por medio de su palabra. Mis hermanos, vamos a leer unos hermosos versículos del Salmo 19. La ley de Jehová es perfecta. Dice la bendita palabra del Señor, del 7 al 10. Dice la bendita palabra del Señor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce es más que miel, que la que destila del panal. Gracias a nuestro Dios por esta hermosa palabra. Gracias a nuestro Dios porque podemos deleitarnos en este regalo que Él nos da, que es, hermanos, saciarnos de esta palabra bendita. Gracias a nuestro Dios. Y vamos, mis hermanos, a reflexionar sobre estos versículos. En los primeros versículos vemos cómo nuestro Dios habla acerca de la creación, que como los cielos revelan o muestran la gloria de Dios. Este es un testimonio que está constantemente ahí. Es un testimonio que nosotros estamos viendo, que estamos observando, estamos disfrutando. Disfrutamos del día y de la noche, del sol como el cuerpo celestial más glorioso. Se muestra en su puesta diaria de un extremo del mundo al otro, en el ocaso y en otros. Y en esto acontece día tras día. El calor que alcanza a toda persona y a todo lugar, esto es una bendición de nuestro Dios. Nosotros podemos ver que cuando el rey David meditaba en la creación de nuestro Dios, admiraba la belleza, admiraba lo perfecto. Deseaba a través de este salmo, como en otros, ver y decir la grandeza de nuestro Creador. Ahora cuando llegamos al versículo 7, ya el salmista comienza hablando con el mismo amor, el mismo fervor, pero ahora enfocado en su santa y bendita palabra. A partir del versículo 7 se menciona a la ley de Dios con las propiedades especiales que tiene la palabra para producir algo. Y eso es lo que quisiéramos compartir, lo que quisiéramos hablar, lo que quisiéramos decir en este día con ustedes. Vemos cómo la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. O la ley en este pasaje se refiere a instrucciones, enseñanzas. O esta palabra ley habla en su raíz de lanzar una flecha, apuntar. Y esto es lo que precisamente desea hacer la ley de Jehová. Eso es precisamente lo que hace la palabra del Señor. Guiarnos, mostrarnos el camino. La palabra del Señor es hablada para que llegue al corazón de todo hombre. La palabra del Señor siempre va a la dirección correcta en la vida de cada ser humano. Aquí dice la Escritura que la ley o instrucción, enseñanza de Jehová es perfecta. Al ser perfecta, la ley del Señor está fuera de cualquier contaminación o corrupción. No tiene ninguna mancha, es íntegra, está completa. Por lo tanto, tiene todo lo que el ser humano necesita.
No hay nada que deba ser agregada en ella, ni quitarle. Ay de aquel que el que le quite o le ponga, ¿verdad? Hay de aquel que le ponga un tilde o una jota. Porque, mis hermanos, el juicio de Dios viene sobre todas esas personas. Así es que es auténtica. Los seres humanos somos seres imperfectos. La humanidad tiene el sello de la imperfección por causa del pecado. Pero esta ley, esta palabra de nuestro Dios es tan perfecta, es tan santa, mis hermanos, que podemos nosotros deleitarnos en la palabra de nuestro Dios. La palabra de Dios es la única que puede volver el alma del hombre a su estado original de la creación, antes que entrara el pecado. Eso es lo que hace la palabra del Señor. El hombre puede buscar otros medios para restaurar su alma, pero es a través de las Escrituras que el alma encuentra nuevamente su puerto seguro, un lugar seguro. El alma encuentra la paz, la tranquilidad únicamente en la bendita y santa palabra de Dios. Pues estas hablan de un plan único, de un Salvador único y un lugar sin precedentes para aquellos que confían en Él. Es imposible esclavizar mental o socialmente a las personas que leen sus Biblias. Los principios de la Biblia son la base fundamental para la libertad humana, porque nuestro Dios no nos vino a esclavizar, Él nos vino a dar libertad y nos los habla su bendita palabra. Qué hermoso es ver que las Escrituras nos dice que hace volver el alma del hombre donde debe estar, en sintonía con nuestro bendito Dios, unidos, así como el Señor nos formó, ¿verdad? En el inicio de toda la creación, perfecto, porque Dios hizo al hombre perfecto. De esa manera, Adán y Eva estuvieron en el huerto. Nuestro Dios quiere que de esa manera nosotros sigamos. Pero como entró el pecado, pero también nuestro Dios nos dio un Salvador. Y ese Salvador también vino a dar su vida por nosotros. Pero nos dio también esta bendita palabra, esta palabra que es vida, esta palabra que es verdad. Este libro no enferma, al contrario, trae salud espiritual. El salmista continúa en el 7 y dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Aquí, mis hermanos, podemos ver en la bendita y santa palabra de nuestro Dios cómo la palabra del Señor toca la vida del hombre. La palabra bendita de nuestro Dios puede tocar las vibras más sensibles del hombre. ¿Y de qué manera lo puede hacer? Mis hermanos, leyendo la palabra del Señor. Cuando nosotros le hablamos a una persona, ¿qué es lo que utilizamos? La palabra de nuestro Dios. No puede ser palabra humana, no puede ser palabra de hombre, no, tiene que ser palabra de Dios. Solamente Dios es el único que habla por medio de su santa palabra. Así es que nos dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Si nosotros nos podemos analizar nuestra vida, cómo nuestra vida estaba alejada de nuestro Dios. Pero ¿quién vino a convencernos? ¿Quién vino a convencer de pecado? El Espíritu Santo nos convenció. Sí, porque la palabra del Señor nos dice, nuestro Señor Jesucristo dijo que Él se iba, pero iba a mandar al Consolador, pero que nos convencería de pecado, de justicia y de juicio. Gracias a nuestro Dios, pero todo eso está escrito acá. Si el hombre no lo leemos, si el hombre no lo entendemos, entonces el hombre no se convence de las verdades eternas que están en este santo libro. Vamos a ver qué nos dice el Salmo 119, 28. La palabra del Señor nos habla tan hermosamente que nos dice, por eso estimé recto todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira.
Dice, por eso estimé rectos todos estos mandamientos, todo lo que está escrito en su santa palabra, sobre todas las cosas, dice, y aborrecí todo camino de mentira. ¿Cómo es que el hombre aborrece el camino de mentira? ¿Cómo empieza el hombre a comprender que está viviendo en la mentira? Solamente cuando llega a sus oídos que nuestro Dios le ama. Empieza a leer este santo libro y él empieza a escuchar la voz de Dios en su mente, porque este santo libro es la voz de Dios escrita. Esta es la voz de Dios para usted y para mí. Convencer, reducir a uno a que reconozca una cosa. Eso es lo que un diccionario dice. La Biblia convence al hombre de pecado. Este fue el efecto que en los hombres de Samaria y aún en el camino de Simón el mago. Nosotros podemos ver a los hombres de Samaria, a la mujer samaritana. ¿Qué pasó con la mujer samaritana, mis hermanos? ¿Qué podemos entender con la mujer samaritana? ¿Qué le dijo nuestro Señor a la mujer samaritana? Se puso, ¿verdad?, a explicarle a esta mujer la necesidad que tenía. Cuando ella escuchó a nuestro Dios, ¿qué le dijo a nuestro Señor Jesucristo? Ella fue prontamente con todos los de su aldea y que les dijo, aquí está el Cristo, el Mesías llamado el Cristo, y me ha dicho lo que yo he sido. Entonces, Él nos habla, mis hermanos, Él nos habla que nosotros debemos leer su santa palabra. La mujer, por medio de la plática de nuestro Señor, Él es la palabra escrita, nuestro Señor Jesucristo. Así es que esta mujer, ¿cómo no se iba a convencer? Si el autor de este santo libro le estaba hablando, no había ninguna equivocación en él. Entonces, ¿cómo no iba a entender la santa palabra de nuestro Dios? Ella gozosa, por eso empezó a entender su vida. Y fue y dio el mensaje. ¿Qué hicieron los hombres? Fueron prontamente buscando a nuestro Señor. Miren lo que nos dice San Juan 4:39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Pero nuestro Señor en el verso 14 del capítulo 4 nos dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Nuestro Señor es la misma agua de vida que sacia nuestro ser, mis hermanos. Él es el mismo que le habló a Nicodemo. Él le dijo que era necesario que naciese de nuevo. ¿Y qué le dijo? En el verso 3 respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y que le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Del agua. El agua es la palabra del Señor. Nuestro Señor Jesucristo mismo lo dijo. Ya lo leímos en el verso 14 del capítulo 4. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, del agua que yo le daré. ¿Y qué le estaba dando nuestro Señor a la samaritana? Palabra. La palabra de Él. Él es el agua de vida. La palabra es el agua
que nos sacia, mis hermanos. ¿Con qué razón nosotros podemos ver en su palabra tantas cosas maravillosas y que nos pueden llenar nuestro corazón? También podemos ver cómo nos dice Hechos 8, 4, 5, 12 y 13. ¿Y aquí qué nos habla? Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio, la palabra del Señor. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, les predicaba la bendita palabra. ¿Y qué nos dice el verso 12 y 13? Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían. Estaba atónito, estaba asombrado de lo que estaba escrito, ¿verdad? Lo que nuestro Señor Jesucristo les enseñó a sus discípulos, eso hacían, porque en ellos estaba la palabra viva. En todos los discípulos, porque aquí fue en Hechos 4 cuando inició la primera iglesia. El pueblo de Dios, mis hermanos, tenemos esa encomienda, así como los discípulos. Aquí se fue nuestro Señor Jesucristo y ellos empezaron a predicar la bendita palabra del Señor. ¿Por qué? Porque su poder penetrante en los elementos esenciales del ser humano hacen que vibren, como dice Hebreos 4:12, porque porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra. ¿Qué hace? ¿Qué hace la palabra del Señor? Que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es lo que nos dice la bendita palabra del Señor. ¿Hasta dónde entra la palabra del Señor? La palabra del Señor es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Nosotros nos podemos imaginar qué es lo que hace la espada de dos filos. Corta. Pero corta no nada más de un filo, de dos filos. Esta es la palabra del Señor. Es lo que hace en el corazón humano. Es lo que hace en el corazón humano. Por eso, como dice el verso 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Es perfecta la palabra del Señor, que convierte el alma, que vuelve al hombre pecador nuevamente al camino de nuestro Dios, que vuelve al hombre pecador que se ha ido al mundo nuevamente a buscarle. Si le ha conocido, vuelve al redil. Y si no le ha conocido, Dios le da la oportunidad de conocerle para que venga a sus plantas. Qué hermosa es la palabra del Señor. También nos dice que la palabra es luz. Nos dice el Salmo, ¿cómo nos dice el Salmo? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra. Ella es la que alumbra nuestro camino. El hombre que no permite que Dios alumbre el camino, hermanos, anda en tinieblas. Es tan importante y tan necesario permitir que la luz, que es Jesús, venga a nuestra vida. Otras pruebas o testimonios de que la Biblia convence de pecado la encontramos en los siguientes pasajes. Pero vamos a hablar un poco del apóstol Pablo. ¿Qué pasó con el apóstol Pablo? ¿Quién era el apóstol Pablo, mis hermanas? Todos podemos saber la vida del apóstol Pablo. Sabemos muy bien que fue un hombre que persiguió a la iglesia, un hombre celoso de la ley. Él sabía la ley, mas no tenía
la luz que da nuestro Señor Jesús para poderla entender. No tenía el entendimiento que Dios da. No tenía eso que por gracia nosotros que le hemos recibido nos ha dado esa gran bendición de poder entender. Mis respetos para los hermanos eruditos en la palabra del Señor. Pero si usted lee un versículo de la palabra, el Espíritu de Dios le da a que le entienda. Tal vez no profundamente como los que estudian la teología, los que estudian para profundizarse y hablando desde las raíces de las palabras hebreas, según como estuvo escrita la palabra del Señor. Pero sí nos da el alumbramiento, nos da la visión para que nosotros podamos entender estos hermosos versículos, como el versículo que estamos hoy, que es nuestra base. La ley de Jehová es perfecta. Sabemos, Dios nos está iluminando y sabemos que cuál es la ley. ¿Cuál es? ¿De qué está hablando? No está hablando de la ley política, no, está hablando, porque estamos hablando de nuestro Dios, está hablando de la palabra del Señor. Entonces, nosotros podemos ver y entender que el Señor nos alumbra, que estamos entendiendo la ley, la palabra del Señor. Es perfecta, claro que es perfecta, no tiene ningún error, es incomparable. No puede compararse a otro libro que convence el alma. ¿Quién nos convenció, mis hermanos? ¿Quién nos dijo que deberíamos venir a nuestro Dios? Sí, nos invitó una persona. Unas personas oraban por nosotros, pero la bendita palabra del Señor fue la que convenció. La que convenció. ¿Quién convenció al apóstol Pablo cuando iba a Damasco por los cristianos? ¿Quién lo convenció? Nuestro Señor mismo le habló. La palabra misma, el autor de la palabra, le habló. Mis hermanos, y por eso mismo Él cambió radicalmente su manera de pensar. Por eso la gente cuando lo veía se espantaba, porque sabía que él estaba persiguiendo a los cristianos. Mis hermanos, podemos entender cómo nuestro Dios tan maravilloso convence al hombre de pecado. Nuestro Dios, que es bueno, es lo que hace. Nos dice en Hechos 9:6, Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Ya nuestro Señor, ¿verdad?, tocó el corazón de Saulo y a partir de ahí se llamó Pablo y empezó su ministerio para predicar a los gentiles. Bendito sea nuestro Dios, porque la palabra del Señor fue predicada a muchas partes. No tuvo barreras la palabra del Señor. Escogió a hombres fuertes, temerosos de Dios, celosos de la palabra. El apóstol Pablo fue uno de ellos y caminó en muchos lugares y nosotros podemos ver, no quedó en Jerusalén, él salió para predicar a los gentiles. Y gracias al Señor, hasta que llegó la bendita y santa palabra a México. Bendito sea nuestro Dios nunca se equivoca. Solamente, ¿quién es el que revela el camino de la salvación? Pues la bendita palabra del Señor nos revela el camino de la salvación, mis hermanos. Y gracias a nuestro Dios, porque si no hubiésemos nosotros conocido al Señor y si no hubiésemos empezado a leer su bendita palabra y entenderle un poquito, y ya empezamos a entenderle más cuando el siervo de Dios habla en un mensaje, cuando el siervo de Dios está explicando
las maravillas de esta preciosa y bendita ley. Vamos a ver qué nos dice en primera a los Corintios 15, 3. Primera Corintios 15, 3 y 4. Dice la santa palabra del Señor así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Cómo es que nosotros conocemos de qué manera nosotros adquirimos la salvación por gracia? Por medio de las Escrituras. Aquí está, hermanos, aquí está. Por eso este versículo nos dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Porque el apóstol Pablo, el autor de 1 Corintios, está diciendo: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Todo esto nosotros tenemos conocimiento porque la bendita y santa palabra del Señor nos los dice. ¿Por qué vino a morir? ¿Por qué vino a morir? Por amor a nosotros, para el perdón de nuestros pecados. Pero resucitó triunfante, y desde ahí el Señor nos dio la victoria en medio de todas las cosas. El Señor nos dio la victoria, mis hermanos. Somos más que vencedores. Que sufrimos, sí sufrimos. Que nos enfermamos, sí nos enfermamos, pero venimos a Él y el Señor nos conforta y el Señor nos alienta. Por medio de su palabra podemos tener, hermanos, siempre el confort de nuestro Dios. Sabemos que su mano fuerte y extendida siempre está dispuesta a tocarnos, a sanarnos, a fortalecernos. Todas estas cosas, hermanos, las sabemos. ¿Por qué? Porque están escritas en su palabra. Porque sus palabras en sí tienen virtud para salvar. ¿Por qué, mis hermanos? Dice Hechos 11:14. Él te hablará palabra por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Es lo que nos dice en Hechos 11:14. Él dice, Él hablará las palabras, y es cierto, las palabras de nuestro Dios son las que nos hacen reflexionar, nos hacen entender. Cuando nosotros estamos escuchando la bendita palabra del Señor, nos redarguye, mis hermanos. El Señor, tan maravilloso que es con nosotros, Él nos redarguye. Cuando el apóstol Pedro estaba hablando, cuando vemos su primer predicación, su primer sermón, ¿cuántas personas se convirtieron? 3,000. ¿Cuántas personas tuvieron amor? Muchas, esas 3,000. Y dice la palabra del Señor que todas las cosas tenían en común. ¿Por qué? Porque les hablaban de un Cristo maravilloso que había venido a dar su vida por ellos y por nosotros. Y es por eso, mis hermanos, que sabemos muy bien que la palabra del Señor es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hay que creer en la Biblia para ser salvos. Claro que sí, hay que leer, hay que creer en la Biblia para ser salvos. ¿Qué nos dice San Juan 5:24? Vamos a ver qué nos dice la bendita y santa palabra del Señor en San Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermanos, qué hermosa es la palabra del Señor. ¿Cómo no vamos a comprender estos versículos 5:24 que nos dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió,
de quién está hablando y creé al que me envió. Nuestro Señor Jesucristo está hablando, pero está hablando de nuestro Dios, del Padre. Y creé al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación. Si nosotros creemos, no llegaremos a condenación, porque al creer en nuestro bendito Señor Jesucristo, hemos pasado de muerte a vida. O sea que morirá este cuerpo, pero nosotros, nuestro espíritu, estará con nuestro bendito Dios morando eternamente. Y cuando venga, ¿verdad?, en las nubes nuestro Señor, todos los que hayan muerto, las tumbas serán abiertas para que todos volemos y estemos con Él. Eso también nos lo dice la bendita palabra del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que esforzarnos? ¿Por qué tenemos que creerle la bendita palabra del Señor que nos dice, y no vendrá a condenación si nosotros nos apartamos del camino del Señor? Estamos apartándonos de la ley de Dios, estamos apartándonos de su palabra, estamos apartándonos de su presencia. Entonces, se está dirigiendo el hombre directamente a la condenación y no momentánea. Porque el hombre, si muere en pecado, se va a la condenación eterna. Pero ¿qué hay del hombre que muere en Cristo Jesús? Tiene vida eterna. Esto es lo que nos habla la palabra. La santa palabra del Señor. Ella nos habla cómo debemos caminar, cómo debemos ser. Mis hermanos, aquí en la santa palabra de nuestro Dios es un manual de vida para todos nosotros. Cómo debemos ser, cómo debemos obedecerle, cómo debemos ser con nuestro prójimo, cómo debemos amar a nuestro prójimo. Y es un mandamiento, mis hermanos, es un mandamiento que el Señor nos está dando, que debemos buscar al Señor, debemos buscar a nuestro Dios por medio de su palabra. Y dice también, la Biblia no solo demanda fe, sino que la produce. ¿Qué dice la palabra del Señor? La palabra del Señor también nos enseña, ¿verdad?, a tener fe. Dice la palabra del Señor. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra del Señor. Todo este versículo, todos no lo sabemos. Pero qué tan importante es que no nos lo sepamos de memoria, sino que analicemos la palabra del Señor. Así que la fe que está escrita en este santo libro, cómo la debemos obtener, viene por oír la palabra del Señor. Eso es también lo que nos manda el Señor. Por eso la santa palabra del Señor nos convence de pecado. El pecador que se ha ido al mundo, viene nuevamente al Señor porque recuerda la palabra del Señor. Cuando ya se cansó, cuando las cosas no le van bien, tristemente, así es el ser humano, así somos. Venimos al Señor cuando ya las cosas van mal. Recurrimos a nuestro Dios y Él nunca nos rechaza. Siempre nos tiene un lugar preparado junto a Él. Y más aún, porque Dios conoce el corazón, lo escudriña. Entonces, recibe al pecador nuevamente para que esté regocijándose juntamente con todas las ovejas. Gracias a nuestro Dios, porque podemos nosotros entender que la palabra del Señor, mis hermanos, es viva y eficaz. La palabra del Señor es perfecta, que convierte el alma. Los testimonios de Jehová son fieles, que hacen sabio al sencillo. Cuántas cosas maravillosas nosotros podemos adquirir por medio de su palabra. También por medio de la palabra del Señor, por medio de la Biblia, experimentamos el nuevo nacimiento, como ya lo hemos
he explicado brevemente acerca de Nicodemo. El apóstol Pedro daba testimonio de que los primitivos creyentes tenían la experiencia del nuevo nacimiento. ¿Y de qué manera? ¿Cómo que nos dice en Primera de Pedro 1:23? Primera de Pedro 1:23 nos dice así: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque somos renacidos, mis hermanos, somos renacidos por medio de la palabra del Señor. Por eso tenemos nueva vida. No es que hayamos nacido nuevamente del vientre de nuestra madre, no. Es que ya no estamos en el pecado, hemos nacido, porque el hombre que se aparta del pecado ha nacido nuevamente, porque ya no es el mismo de ayer, ya no es el mismo que le gustaba el vicio, el mismo que le gustaba hacer cosas que a nuestro Señor le desagradaban. Ahora tiene una nueva naturaleza, y en su corazón habita nuestro Señor Jesucristo, habita el Espíritu de Dios. Es por eso que dice la palabra de nuestro Dios así: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¡Qué grande es nuestro Dios! Hermosa es la palabra de nuestro bendito Señor Jesucristo. Grandes cosas nosotros podemos entender en su palabra. Nosotros nos gozamos cuando leemos. Nosotros podemos disfrutar este santo libro, pero hay que pedirle al Señor sabiduría, entendimiento, para no, pues, interpretar a nuestra manera, a lo que nosotros creemos. No, mis hermanos, nosotros vamos a ver así cómo la palabra del Señor es tan grande y tan maravillosa que podemos leer, como dice en Salmo 107:20, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Envió su palabra y los sanó de su ruina. Pero también, ¿cómo vemos cuando el centurión le dijo que estaba su criado enfermo? ¿Pero qué le dijo? Tan solo di tu palabra y mi criado sanará. Tan solo di tu palabra. La palabra del Señor es poderosa y hace lo que Él quiere que haga. Como nos lo dice en Isaías 55:10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Mis hermanos, amados hermanos, amada iglesia de nuestro Dios, nos da un ejemplo, porque así como desciende la lluvia y la nieve, ¿cómo desciende del cielo? Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, no vuelve nuevamente la lluvia, o hemos visto nuevamente que la lluvia suba, claro que no. Dice, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que Él quiera. Y será prosperada en aquello para lo que nuestro Señor envió esa palabra. ¿Para qué muchas veces envió la palabra del Señor? Para bien del hombre, para la salvación. Mis hermanos, para fortaleza. La palabra del Señor es tan vasta para todo ser humano.
Y es por eso, mis hermanos, que en esta hora nosotros podemos disfrutar de esta hermosa y bendita palabra de nuestro Dios. Pero vamos a disfrutar otros versículos más, como dice el Salmo 12:6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como planta refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Es limpia, es pura. No tiene ningún error. Esa es la palabra del Señor. Y dice el Salmo 35, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Y miren también lo que nos dice Jeremías 23:29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. ¿Cómo es la palabra de nuestro Dios? Ante tan maravillosas verdades, hermanitos míos, debemos decir como Jeremías, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Miren qué hermoso. Así, de esa manera, nosotros debemos comernos la palabra del Señor leyéndola. Y dice, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Qué hermosa es la palabra del Señor. El profeta Jeremías, un profeta que sufrió mucho, pero qué experiencias maravillosas obtuvo de nuestro bendito Señor, nuestro Padre Celestial. Gracias al Señor. Qué hermoso versículo. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Está en Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. ¿No le gustaría a usted, mi hermano, mi hermana, leer la santa palabra del Señor? ¿Se recuerda, verdad, quién fue el que escribió la Biblia? ¿Por qué disfrutamos de este santo libro? Tantas cosas maravillosas que el Señor nos ha dado por medio de él. Pero gracias a Dios porque hay hermanos y hermanas que leen la santa palabra constantemente. Y se ve el crecimiento espiritual, se ve el conocimiento. Pero mis hermanos, cuando no la leemos, ¿qué es lo que pasa? Estamos pequeñitos espiritualmente. ¿Por qué no le pedimos en esta hora a nuestro Dios que nos dé ese deseo de leer su bendita palabra? La ley de Jehová es perfecta. Es perfecta la palabra del Señor. ¿Por qué no la vamos a leer? Yo creo que si a usted le dieran un libro de historietas, a lo mejor se lo leería, no sé, en unos días, rápidamente, porque le queda en una secuencia y que usted queda tan interesado. No, la santa palabra del Señor no es un libro de historietas, es una palabra verdadera. Es palabra de verdad, que es la que debemos atesorar y es la que debemos leer, es de la que debemos alimentarnos y no lo hacemos. Que el Señor nos dé de su gracia para que nos dé esa hambre y sed de su santa palabra. Oremos, mis hermanos. Bendito Dios, gracias te damos por tu santa palabra. Gracias te damos, Señor bendito, porque en ti podemos, Señor bendito eterno, descansar. Conociendo tu santa palabra podemos, mi Señor, conocer lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, gracias te damos. Gracias te damos, Señor. Gracias, gracias infinitas por tu inmenso amor, porque no nos dejas, Señor, ignorantes. Tú quieres que aprendamos. Dices en tu palabra, Señor, que el conocimiento viene de ti, Señor. Aquí está el conocimiento de ti, Señor. Oh Dios eterno, todo el conocimiento
aquí está, ayúdanos a entenderlo. El apóstol Pablo oraba, Señor, para que los creyentes tuvieran el conocimiento en ti. Nosotros te pedimos, nos des esa gracia, ese deseo de leer tu palabra. Quites todo sueño, quites toda pereza, quites toda indiferencia y nos perdones, Señor, porque no hemos valorado este santo libro, Señor, a lo cual lo tenemos, bendito Dios, en nuestras manos y tenemos la oportunidad todavía de leerlo, disfrutarlo, alimentarnos de él, Señor. Gracias te damos por tu santa palabra. Bendice a todo tu pueblo. Gracias, Señor. Aleluya, bendito es tu nombre. Gracias, Señor. Amén. Pues vamos a saludarle, mi hermana, mi hermano, que está usted con nosotros. Y gracias, le agradecemos a usted que nos escuche, pero le agradecemos tantísimo, también muchísimo, sus oraciones. Sigan orando por este programa, Mujeres de Fe. Hoy no va a poder estar la hermana Tinita con nosotros, está un poco enferma. Vamos a clamar ahorita por ella, vamos a decirle al Señor que Él tenga misericordia de todos los enfermitos. Hermanos, el COVID está muy fuerte. El Señor tenga misericordia de todo su pueblo, de todos sus siervos. El Señor ponga sanidad en los cuerpos. El Señor venga a dar sanidad. Y sabemos que es así. Dice la bendita palabra del Señor en el Salmo 32, dice: Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. La palabra bendita es verdad, hermanos. Estamos enfermos. Es lo que quiere nuestro Señor, que le clamemos. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Ahorita vamos a orar, damos los saludos a usted que nos está viendo. Dios le bendiga, mis hermanos, a todos. Mi hermana Guilla Ramos, Jaramillo, Dios te bendiga, Guillita. Alicia Allende, Dios te bendiga. Es mi cuñada, Dios te bendiga. Un abrazo, mi hermanito. Gracias al Señor. Dolores Díaz, Dios te bendiga, mi hermanita Brigitte Torres, hermana Brigitte, Dios le bendiga grandemente. Vero Gilara, Dios te bendiga, Verito. Eunice Hernández, Dios le bendiga, hermana Orte, y guarde a su familia. Gracias, mi hermana Eunice. Dios le siga bendiciendo siempre. Gracias por su trabajo arduo que está siempre con nosotros cada miércoles, y no nada más los miércoles, todos los días. Ellas tienen transmisión. Gracias al Señor, su palabra se cumple, que la palabra del Señor llegará a todas partes. Mi hermana Genoveva Almendra, Dios le bendiga, mi hermana, un abrazo muy grande. Dios le bendiga grandemente. Desde Coatzacoalcos, mi hermana, gracias, mi hermana Genoveva. Gloria a Dios, aleluya. Dios le bendiga, hermana Hortensia. Gracias, mi hermana Genoveva. Gracias por sus oraciones. Carmen Jiménez, buenos días, hermana Hortensia. Dios le bendiga, le guarde y le siga prosperando en su vida espiritual. Gracias una vez más por compartir la palabra de Dios. Saludos a toda su familia y a todos los que están viendo esta transmisión. Excelente día. Le pido que lleve en sus oraciones por mi vida espiritual y por mi salud. Últimamente me duelen mucho mis piernas. Es un dolor muy fuerte. Que el Señor tenga misericordia de mí y me dé la sanidad a mi cuerpo. Gracias, hermana. Claro que sí, mi hermana. Está usted incluida en nuestras peticiones de todos los días, hermana. Y yo sé que mis hermanas, mi hermana Nati, mi hermana Tinita, también están orando por estas necesidades. Gilda Méndez, Dios le bendiga a mi hermana Gilda. Rosa López, Dios te bendiga. Dios bendiga a su pueblo. Dios te bendiga, hermana Horta, hermana. Pido oración por mi hermana Eva López, ya que está pasando por otra prueba en su vida personal, ya que hay momentos en los que pierde la vista y momentos en los que se distorsiona su vista. Le pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar por nuestra hermana Eva. Dios tiene poder y tiene misericordia, y sé que el Señor es bueno. Es bueno. Alfa y Omega. Dios le bendiga, hermana Or. Te pido, nos lleven sus oraciones. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Sí, hermano Frank, vamos a seguir orando. Dios bendiga. Estamos orando por esta empresa, Alfa y Omega. Dios les guarde y Dios
pues todo lo que ustedes anhelen, el Señor se los conceda. Yo sé que el Señor lo va a hacer, hermano Frank. Estamos pasando momentos difíciles, pero el Señor nos da también la victoria. Vamos también a orar, mis hermanos, por estas necesidades. Vamos a seguir orando por nuestro hermano Ignacio. Gracias a Dios, nuestro hermano Ignacio ya está mejor. El Señor lo ha sanado y nosotros creemos que el Señor hace grandes milagros. También mi hermana Reina Iraíz, mi hermana Eva Díaz, gracias al Señor. El Señor las está confortando, gloria al Señor. Mi hermana Dolores Díaz, de la misma manera, vemos en su cuerpo, veo, escucho, verá cuando me habla por teléfono que está mejor. Mi hermana Carmen Díaz Allende, gracias a Dios, ya está bien. Ahora vamos a orar por Dani, su hijito de Carmen. Vamos a clamarle al Señor que Él le toque, que Él le sane, que Él fortalezca su cuerpo, que Él también toque su corazón y venga el Señor. Vamos a orar por Dani, que el Señor le salve. En estos momentos difíciles de enfermedad, que el Señor toque su corazón y que le muestre lo que es bueno para Él, lo que es bueno y agradable para Él. Vamos a orar por Dani, que el Señor tenga misericordia y conforte su cuerpo en esta prueba tan difícil. Karina Garzón también estamos orando por ella, por salvación y por sanidad. Vamos a orar por la familia Osorio Herrera y también por la familia Laureano, porque pues tienen COVID. Dios les guarde y Dios les proteja y el Señor les fortalezca. Por nuestra hermanita Celsin Romero Cámara, el Señor sabe su enfermedad, sabe lo que ella tiene en su cuerpo. Por mi hermana Norberta Cortés, está hospitalizada, que el Señor tenga misericordia, toque su cuerpo de mi hermana como de todos los enfermos. Virginia Morales está enferma, pero también necesita salvación. Vamos a orar por Virginia Morales. Lulú Salas Marín, ella pide sanidad, ella clama por sanidad y paz en su corazón. El Señor yo sé que se la va a dar porque ella le está pidiendo a nuestro Dios y el Señor nunca desecha al que viene a Él. Domínguez Ojeda y de la Cruz Domínguez, vamos a orar por estas familias porque también están pasando por esta experiencia tan difícil del COVID. También vamos a orar por Rubén, por salvación. No sabemos su apellido, nada más nos pidieron que oráramos por Rubén porque le estuvieron hablando de la palabra del Señor para que entre la palabra y haga lo que tiene que hacer en su corazón, porque ya fue escuchada. Dice la palabra del Señor como lo leímos en Isaías 55, 10 y 11. Así como la lluvia y la nieve que no pueden regresar, así es la palabra que sale de la boca de nuestro Dios. No vuelve vacía, porque hará todo lo que nuestro Dios disponga en el corazón del hombre. Pero también el hombre debe abrir su corazón y entender que Cristo Jesús le ama tanto y no quiere su mal, sino su bien. Oremos, hermanos, oremos por todas estas necesidades. Oremos por mi hermana Tere Hernández, mi hermana Tere Cardona, por el matrimonio, por todos los matrimonios, mis hermanos, también por Johnny Jesús Coello, que sufrió el accidente y aún no le vuelve en la memoria. Oremos por todas estas necesidades que el Señor conoce, por todas las necesidades, mis hermanas, de conociendo más al Maestro. Son muchas, pero el Señor sabe por quién oramos. Que el Señor tenga misericordia de cada una de esas necesidades y de las personas. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Padre Santísimo, porque tú eres bueno. Cuando nosotros venimos ante ti, Señor, tú nos respondes. Tu palabra dice: Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Esa es la confianza que nosotros como pueblo tuyo tenemos en ti.
Mira a mi hermana Carmen, Señor, lo que te pide, Señor. Que tú le sanes, sana su cuerpo, sana sus piernas, Señor. Tú sabes su enfermedad. Extiende tu poderosa mano de amor y de misericordia en ese cuerpo enfermo, Señor. Dale la fortaleza a mi hermana, dale de tu gracia. No la dejes, no la abandones, Señor bendito. Oh Dios eterno, ¿a quién iremos, mi Padre? Nadie nos puede escuchar. Nadie puede, Dios eterno, comprendernos. Ni nadie nos puede amar, Señor. Ni nadie se puede compadecer como tú lo haces, Padre. He aquí todos los enfermos que mencionamos. Mi hermana Tinita, Señor. Dios, te pido, Señor amado, mi Señor y Padre celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo, venimos delante de ti pidiéndote misericordia, que sanes toda enfermedad, sana toda dolencia. Mi hermana Eva López, tú sabes, Señor, lo que está pasando. Señor amado, toca su cuerpo, Padre. Ten misericordia en esta prueba. Dale fuerzas para seguir adelante. Dale fuerzas, que ella tenga su confianza únicamente en ti, Señor. Ayuda y fortalece los cuerpos enfermos, que nunca desfallezca la fe, sino por el contrario, a pesar de la prueba de la enfermedad, permanezcamos siempre confiando en ti. Te pido, Señor amado, te pido por Dani, Señor, toca su cuerpo, ten misericordia, Padre, ten misericordia de él. Tú sabes cómo está ahorita, Señor, mas tú tienes poder y misericordia. Toca su cuerpo, pero también toca su corazón y sánale, Señor, y sálvale, Padre Santo, sálvale, Señor bendito. Oh Dios todopoderoso, te estamos clamando, Señor, por todos los que aún faltan por venir a tu presencia, y yo sé que tú nos vas a contestar. Gracias te damos, Señor, porque también, Señor, extiendes tu poderosa mano en la empresa Alfa y Omega, Señor. Tú tienes poder, Señor, para levantar esa empresa, Señor. Tú sabes, Señor, la situación. Ayuda a mi hermano y a mi hermana Nati, Señor. Ten misericordia, Padre Santísimo. Oh, mi Dios, que nunca falte, Señor eterno. Oh, Dios, la fe en sus corazones. Sabemos que no, porque ellos son fieles a ti, Señor, porque a pesar de la prueba, ellos están firmes buscándote. Gloria a tu nombre. Sé que tú les darás lo que anhela su corazón. Tú les darás, Señor eterno, oh mi Padre, lo que ellos necesitan. Gracias te damos, Señor, por sus vidas, de mi hermano Francisco y mi hermana Nati. Bendice también, Señor, la misión de Real del Monte. Señor, yo te pido, Señor amado, bendigas a tu siervo que atiende ahí, y, Señor, agrega almas que deben ser salvas. Te pedimos, Señor bendito, por mi hermana Norberta. Te pedimos, bendito Dios, también, oh Dios amado, por Rubén. Sálvalo, Señor, sálvalo, bendito Padre celestial. Grandes y maravillosas, Señor, son tus obras. Andrea Suárez pide también por oración. Dios mío, te pido por la tía, Señor, de mi hermana Andrea Suárez, Señor. Te pido, Señor eterno, por Pérsida Juárez, que está en terapia intensiva. Toca su cuerpo, toca su vida. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia de Pérsida Juárez, Señor. Tú conoces, tú la conoces. Nosotros no da paz al corazón, a su familia, Señor. Y que confíen en ti, Padre amado. Que ellas puedan confiar únicamente en ti, mi Señor amado Jesucristo. Te pido, Señor, por Virginia Morales. Toca su corazón, Señor, para que abras, Señor, y pueda ella, Padre Santísimo, ella pueda aceptarte como tu único y suficiente Salvador. Ayúdale, Señor. Gracias te damos, porque eres grande en misericordia. Por la pequeña Celsin te ponemos
ponemos en tus manos, Señor. Mi hermana Norberta, Señor eterno, gracias por la vida del hermano Ignacio. Gracias, Señor eterno, porque tú has contestado por Karina Garzón, Señor. Te pedimos misericordia por ella. Te pedimos la salves, Señor, pero también ten misericordia, Señor. Está pasando momentos difíciles en su cuerpo. Oh Dios eterno, no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, Padre Santísimo. Gracias te damos por la familia Domínguez Ojeda y de la Cruz Domínguez. Te pedimos, Señor, les sanes y tú extiendas tu poderosa mano en los hospitales y en los hogares, Señor, donde están padeciendo, Señor, este COVID. Y, Señor, guarda tu pueblo y guarda tus siervos, Señor. Oh Dios eterno, guárdanos de este virus, Señor, pero haz tu voluntad, Señor. Ten misericordia de nosotros. Te pedimos bendigas nuestra salida y nuestra entrada, donde sea que vayamos, Señor. Y gracias te damos porque tú nos has guardado, Señor. Gracias por tu presencia en nuestra vida. Y gracias también, Señor, por este programa. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. A ti todo honor, toda gloria y toda honra, Señor, hoy y siempre. Gracias, Cristo. Aleluya, Señor. Gracias por permitirnos ocupar estos medios. Bendice a mis hermanos de la página Yo Soy Iglesia Éfeso. Dales de tu gracia siempre. No los dejes, Señor. Gracias te damos, Señor. Amén. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias a nuestro Dios por este programa, por su programa. El Señor les guarde y esté con ustedes siempre. Nos vemos la próxima semana, si Dios nos permite. Queden con mi hermana Nati, que ya está transmitiendo. Y el Señor les bendiga y les guarde y les proteja siempre. La próxima semana nos vemos. Mi hermana Nati, la hermana Tinita, sigamos orando por ella. Dios les bendiga, mis hermanos.